En tal caso, creo que podemos ya empezar con el evento. En esta oportunidad tenemos a Mr. Justin Brooks, director y fundador de California Innocence Project y del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia. También es profesor de California Western School of Law de materias penales y condenas erradas de litigación oral. Ha sido abogado por más de 25 años en Washington, D.C., también en Michigan, Illinois y en California, litigando casos penales de alto perfil, logrando la exoneración de muchos clientes sentenciados erróneamente, como es el caso del jugador de la National Football League, Brian Banks. Cuenta también, pues, Mr. Justin Brooks con experiencia y con diversas publicaciones y ha sido reconocido por Los Angeles Daily Journal como uno de los 100 mejores abogados de California. Y en el año 2020 recibió una distinción de abogado internacional del año por la Asociación de Abogados de California. Con ustedes, pues, Mr. Justin Brooks, bienvenido a la Universidad de Guayaquil. Muchísimas gracias. Buenos días desde San Diego, California. Es un honor para mí compartir con ustedes hoy. Y quisiera hablar sobre mi trabajo en el Proyecto Inocente y las causas de condenas erradas. Número uno, ¿qué es el Proyecto Inocencia de California? Este proyecto es una clínica legal donde profesores, abogados, estudiantes trabajan juntos en casos de los inocentes. Es una clínica legal exactamente como una clínica médica, donde los estudiantes aprenden su trabajo trabajando en casos reales. Tenemos 3 misiones. Número 1, por supuesto, conseguir la liberación de nuestros clientes. Número 2, es una clínica legal. Entonces, es parte de la educación de los estudiantes en la escuela de Derecho. Y número 3, estamos siempre trabajando en reformas legales en el sistema de justicia aquí en California y en los Estados Unidos para disminuir el número de inocentes en prisión. En los Estados Unidos tenemos 60 proyectos inocentes. Tenemos proyectos en casi cada estado y bueno, en los estados grandes como Texas, California y Nueva York tenemos más de un proyecto. Y tenemos proyectos internacionales, tenemos proyectos en todas partes de Europa, proyectos en Asia y también tenemos proyectos en todas partes de Latinoamérica. Tenemos proyectos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Ecuador, bueno, todas partes de Latinoamérica. Y los proyectos han liberado de la prisión cientos de personas inocentes en los últimos 15 años, como mi cliente aquí en esta foto, Timothy Atkins. Timothy estaba en prisión más de 20 años por un homicidio de él no cometió. Y nuestro trabajo está basado en inocencia. No es un proyecto, no es una clínica defensor, no es un defensor público. Trabajamos en casos de los inocentes. Entonces, nosotros recibimos miles de cartas cada año y cada carta más o menos es igual. Soy inocente. Y en cada caso, en cada carta y con cada caso hay una investigación. Entonces, nuestra clínica es una clínica de investigación. Enseñamos a los estudiantes en procesos de investigación y los estudiantes investigan sus propios casos. Los estudiantes hablan con los abogados que trabajaban en el caso antes de nosotros. Los estudiantes leen los escritos y transcripciones del juicio. Los estudiantes van a la escena del crimen, entrevistan los testigos, realizan entrevistas con los clientes en prisión.
obtienen evidencia física, si hay, y si es un caso de inocencia y tenemos hechos muy fuertes de inocencia, tenemos un proceso en los Estados Unidos, el proceso de habeas corpus, para presentar los hechos en frente de un juez y después a la posibilidad de liberación de nuestros clientes. Por ejemplo, mi cliente en esta foto, Kenneth Marsh, él estaba en prisión 23 años por un homicidio también que él no cometió. Recibimos miles de cartas, hay cientos de investigaciones, pero cada año hay pocos casos donde tenemos hechos fuertes de inocencia. Eso es el problema con este trabajo. En la mayoría de los casos no hay pruebas fuertes, entonces es difícil litigar el caso. ¿Por qué necesitamos este tipo de caso? Bueno, hay más de 2.500 casos documentados de condenas honradas en los Estados Unidos. Y por supuesto, hay inocentes en prisión en todo el mundo. No es un problema solo en los Estados Unidos. Tenemos proyectos inocentes en todas partes de los Estados Unidos. Y entonces tenemos esa estadística, pero es cierto que hay personas inocentes en prisiones en todo el mundo porque no hay un sistema criminal, un sistema penal perfecto en el mundo. Es la realidad. Y después de 20 años trabajando en estos casos, ahora tenemos mucha información sobre las causas de condenas erradas. Y número uno en los Estados Unidos es identificaciones de sospechosos, errores en identificaciones de sospechosos. En 58% de los casos inocentes, los casos implican una identificación y una identificación falsa. Número dos, tenemos problemas con información falsa de informantes. Y en 31% de los casos había un informante con mala información. Y 17% es producto de mala praxis de las autoridades, policía, fiscales y jueces. Y por supuesto, ese es un problema en todo el mundo. Y eso posible es lo más interesante. En 17% de los casos, los inocentes confesan. Y eso es sin violencia, sin abuso. Después de 12, 13, 14 horas de interrogación, los inocentes confesan. Y ahora sabemos, es cierto que inocentes confesan. Y en muchos casos se observa incompetencia por parte de la defensa. El problema número uno en mis casos es falta de investigación de la defensa, falta de investigación. Pero también tenemos problemas con la litigación. Este dibujo es sobre un caso en Texas, un caso muy famoso, donde el defensor estaba durmiendo durante el juicio oral. Y por supuesto es un problema. Ok, quiero hablar un poco sobre el problema de identificación, porque eso es el problema número uno en los Estados Unidos y por supuesto es un problema en todo el mundo, porque el proceso de identificación es un proceso de memoria y toda la gente en el mundo tiene problemas con la memoria. Y la memoria no funciona como una videocámara. No grabe todo lo que ve. Eso no es el proceso. Su memoria funciona como una computadora en este sentido. La información penetra a través de los 5 sentidos: vista, tacto, oído, gusto y olfato. Y después hay información en todas partes de su cerebro. Y la memoria es un proceso de reconstrucción. Y la vista no es el sentido más poderoso,
El olfato es el sentido más poderoso. Pero el problema con memoria es un proceso de reconstrucción y entonces es posible, hay contaminación en memorias. Memoria tiene 3 etapas: adquisición, retención y recuperación. Y hay la posibilidad de contaminación en cada etapa. Por ejemplo, para mí, cuando yo tengo un testigo de una memoria y tengo un contraexamen de este testigo, siempre tengo preguntas sobre cada etapa, porque hay la posibilidad de contaminación, por ejemplo, en el momento de adquisición de la memoria, en el momento del crimen, durante el tiempo de retención entre la escena del crimen y el proceso con la policía de identificación. Y también recuperación, es posible la contaminación en el proceso que la policía usó para obtener la memoria. La adquisición puede afectado por cantidad de tiempo que se observa el evento, iluminación, miedo, enfoque, alcohol, drogas. Todo esto afecta a la memoria y la adquisición de la memoria. También la gente no cuestiona si su percepción del evento es o no correcta y es imposible una calificación de la memoria. Siempre hay testigos que testifican, estoy 100%, eso es el hombre que cometió el crimen. Y siempre yo tengo esta pregunta. Por favor, testigo, dame un ejemplo de una memoria que tienes y estás 80% cierto o 60% cierto. Y ellos no tienen respuestas. ¿Por qué? Porque es imposible una calificación de memorias y también no hay conexión entre la seguridad en el recuerdo y la exactitud. Y hay estudios en este fenómeno. Enfoque es posible lo más importante en memorias, porque solo tenemos memorias, sin enfoque no hay memorias. Y siempre durante un crimen, si hay una arma, los testigos enfocan en la arma, porque eso es lo más importante cosa en la situación. La cara no es importante, pero la arma es muy importante. Entonces, en muchos casos, los testigos tienen mucha información sobre las armas, pero nada sobre las caras de los hombres que cometieron el crimen. Estrés afecta memorias, entonces estrés afecta identificaciones. Los estudiantes que tienen mucho estrés no funcionan muy bueno en exámenes. Y también testigos que tienen mucho estrés, su memoria no funciona muy bien. Entonces, siempre hay problemas con identificaciones donde hay mucho estrés y en muchos casos criminales hay mucho estrés. En los Estados Unidos tenemos muchísimos problemas con identificaciones interraciales porque los estudios nos enseñan que la gente tiene mayor dificultad para identificar personas de otros grupos étnicos. Eso no es racista, no es racismo. Eso es un problema si tiene mucho contacto en su vida con personas blancos, es muy fácil identificar personas blancos. Pero si no tiene mucho experiencia con otros grupos étnicos, es muy difícil identificar otros grupos étnicos. Enfoque es lo más importante. Entonces, siempre yo tengo la pregunta, ¿dónde estaba su enfoque durante el crimen? ¿En esta dirección, en otra dirección, en la cara de mi cliente, en otras cosas, en la arma? Porque sin enfoque no hay memoria. Su cerebro puede confundirse también.
Es muy, muy fácil. Por ejemplo, aquí no hay círculos negros, pero después de un momentito hay círculos negros. Ese no está moviendo, pero para su cerebro es muy difícil ver esta foto. Es como, ¿qué está pasando aquí? Está moviendo, pero no está moviendo. También eso no está moviendo. Eso es mi favorito. Si ustedes enfocan a la mujer izquierda, la mujer en el medio está en la misma dirección. Pero si enfoque a la mujer derecha, ahora la mujer en el medio es otra dirección. Y es posible cambiar la dirección de la mujer en el medio, izquierda, derecha, y es cambiar. ¿Cómo es posible? Bueno, cuando están enfocando a la mujer izquierda, ella es contaminación para el medio. Es uno, ok, es esta dirección. Pero enfoque en la mujer derecha, no, que es esta dirección. Es muy fácil confundirse su cerebro. Y eso es muy famoso. Hay mucha gente que piensan esa foto es blanco y amarillo. Pero para mí es cierto, es negro y azul. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Hay libros sobre este fenómeno, pero hay personas diferentes, hay veces cuando ven cosas diferentes. También este proceso relativo a opinión es muy importante en la área de identificaciones. Los testigos oculares tienden a elegir el miembro de la línea de sospechosos que más se parece al criminal. Entonces, en este estudio con 200 personas, cada persona estaba un crimen enfrente de 200 personas, no en realidad, pero actores. Y después, todos los testigos fueron advertidos que puede ser que el verdadero criminal no aparezca en la línea de sospechosos y 21% no elección. Pero 3% número 1, 3% número 2, 54% número 3, 13 número 4, 3 número 5, 3 número 6. Y después, el hombre que estaba haciendo este estudio dijo, no es número 3. ¿Ok? Otra vez, elegimos la persona si está en esta línea de sospechosos. Entonces, todo pasan a no elección de número 3, ¿verdad? No. Solo 11% pasan a no elección y todos los otros a número 4. Y ese estudio es muy importante porque si número 3 cometió un crimen, pero él no estaba en la línea de sospechosos, número 4 está en la cárcel por un crimen que él no cometió. Y hay muchísimos problemas con identificaciones. Y eso es solo uno de los problemas. También, eso es porque ahora usamos en California este proceso, el proceso de secuencia lineal de fotos. Por supuesto, este proceso no es perfecto. También hay problemas con identificaciones, pero es mucho mejor que el proceso con 6 fotos. En este proceso, los testigos ven las fotos de a una por vez, fotos presentadas en orden aleatorio. Los testigos deberían tener el tiempo necesario entre una foto y otra y deberían mostrarse todas las fotos. Entonces, no hay una comparación entre todas las fotos juntos. Es diferente en la psicología de memoria. Pero también es muy, muy, muy importante que el proceso es doble ciego, porque eso es un proceso científico y todos los procesos científicos son procesos doble ciegos. Es importante que ni la policía ni el testigo deberían saber quién es el sospechoso
en la línea de sospechosos. Porque las policías no son buenos jugadores de póker. Y siempre hay señales. Ok. Es un caso mío, es un ejemplo del problema de identificaciones. Ok, eso es mi cliente Uriah Courtney, liberado después de 7 años en prisiones, y yo trabajé en este caso. Este es un caso muy triste, un caso de abuso sexual con una niña de 16 años. Ella estaba caminando en San Diego, un hombre la atacó y un abuso sexual. Y la chica, eso es un dibujo de la chica del hombre que cometió el crimen. ¿Ok? Y aquí es la línea de sospechosos para identificar el criminal. ¿Y qué es el problema? En este dibujo no hay nada más de información que un hombre con un goatee. No sé cómo se dice en español, de cabra. Bueno, un goatee en inglés. Aquí, su barba. Pero en las fotos, número 1 no tiene nada. Número 2 no tiene nada. Número 3, un poco de Scooby-Doo. Número 4, exactamente como el dibujo mi cliente. Número 5, nada. Número 6, un poco de Fu Manchu. Entonces, por supuesto, la chica identificó mi cliente y mi cliente recibió una sentencia muy grande. Nosotros pedimos al corte para un examen de ADN de las ropas de la chica. Y después del examen, obtuvimos material biológico en todas partes de su ropa con ADN de quién sabe, pero mi cliente no. Eso es una prueba buena, pero no es una prueba muy fuerte, porque todo el mundo tiene ADN de otras personas en nuestras ropas, posible de una silla u otra cosa, pero en los Estados Unidos tenemos un banco de datos de ADN. Y en el día de este examen, el banco de datos tenían más de 10 millones perfiles. Y recibimos una coincidencia exactamente con este hombre. Y este hombre vivió cerca de la escena del crimen. Él tenía otros casos de abusos sexuales. Y aquí es el foto de mi cliente. Y es interesante porque en el día de su identificación de foto no tenía la barba como mi cliente. Y bueno, la identificación no es muy mal. 2 hombres blancos, 2 hombres de como 27, 28 años, su pelo más o menos igual, y más o menos igual, pero es otra persona. Y eso es como fácil el problema de identificación. Hay, por supuesto, en su país, hay casos como eso, casos de identificación donde los testigos estaban 100% cierto de la identificación, pero es otra persona. Es cierto. Y aquí es el día de liberación de mi cliente con sus padres, después de 7 años en prisión por un crimen que él no cometió. Hay muchas otras causas de condenas honradas. No tenemos mucho tiempo hoy para hablar sobre eso. Yo tengo una clase en nuestra maestría de 14 semanas hablando sobre cada de esos, pero hay problemas de análisis de balas. No es exactamente como un CSI. Hay muchísimos problemas. Hay problemas con casquillos y la ciencia de casquillos no es como CSI tampoco. Hay muchísimos problemas con marcas de mordidas. Para mí eso no es una ciencia. Son dentistas aburridos que le gustan CSI. Hay muchos problemas. Hay problemas con huellas dactilares.
Los procesos son mejor que hace 20 años, 30 años, pero hay casos males con huellas dactilares también. Hay muchísimos problemas con análisis de pelo. Eso para mí es una ciencia basura. Por ejemplo, tuvimos un caso en San Diego donde el perito testificó que el pelo de la Cindy de Kremen es exactamente como el pelo del defendiente, y después de un examen de ADN, el pelo de Cindy de Kremen fue una fibra de la alfombra. Okay, no estaba pelo. Hay problemas con esta ciencia. También hay problemas con incendio provocado. También muchos peritos en incendio provocado son bomberos aburridos que le gustan CSI. Hay mucha ciencia nueva en esta área y yo tengo casos muy tristes, completamente accidentes. Hay problemas en casos de síndrome del bebé sacudido. Eso es muy complicado. Esos casos son muy complicados y muy tristes. Los médicos aprenden donde un bebé tiene la triada de síntomas: sangre en el cerebro, sangrado detrás de los ojos, inflamación del cerebro. Es un caso de abuso. Y, por supuesto, hay muchos casos de abuso, pero también ahora sabemos que hay otras causas de la triada: caídas cortas, encefalitas, meningitis, trauma netal, infección netal, huesos de cristal, reacción a vacunas y deficiencia de vitaminas. Entonces, hay padres en prisión completamente inocentes de homicidios de sus propios niños. Y estos casos son los más tristes que yo tengo. Ok, nuestros éxitos. Tenemos muchos éxitos en mi oficina aquí en California, y todos los proyectos inocentes en el mundo tienen éxitos. Mi cliente Jason Puracal estaba en prisión 2 años en Nicaragua, completamente inocente. Es un caso de mala praxis de la policía. Muy triste. Matt y Grace Hong, mis clientes estaban en prisión en el Medio Oeste, en el país Qatar. Un caso de homicidio contra su propia niña, y su niña tenía una enfermedad y ellos estaban completamente inocentes, pero en prisión 2 años. Jason Kendall es un caso de mala identificación. Es un caso muy interesante porque es un caso de identificación de voz. Una mujer identificó su voz porque el hombre que cometió el robo tenía una máscara, y ella testificó: su voz se parece a Jason. Y en este testimonio, el jurado dan una sentencia muy grande a mi cliente. Nosotros obtuvimos una foto del hombre pasando la puerta en la tienda, y es posible obtener exactamente cómo alto el hombre en comparación de la puerta. Y el hombre tenía 6 pulgadas más que mi cliente. Entonces aquí es el día de su liberación con su mamá después de 4 años en prisión. Brian Banks es posible mi caso más famoso. Hay una película en este caso. Se llama Brian Banks. 5 años en prisión. Una chica en su escuela testificó que Brian cometió una violación, y muchos años después ella admitió que él no cometió nada, completamente inocente. Pero Brian está en prisión más de 5 años, y después tenía la oportunidad de jugar en fútbol profesional en los Estados Unidos. Entonces es un caso muy famoso en los Estados Unidos, y hay una película sobre el caso. Kim Long, 7 años en prisión.
mala defensa, problemas con la ciencia, muchísimos problemas. Aquí es el momento de su liberación. Rafael Madrigal es un caso de mala identificación. Él es mexicano. Una mujer blanca identificó él con una foto muy viejo de él, completamente inocente. Él estaba trabajando 30 millas de la escena del crimen en el momento del crimen. Él estaba trabajando en una fábrica. No había evidencia física, nada. Solo la identificación de la mujer, completamente inocente. Y aquí es el día de su liberación con su mamá. Adam Riojas, también mala identificación con chicas blancas y él es mexicano. Él estaba 13 años en prisión. Ahora Adam es un padre de una iglesia aquí en San Diego, después de 13 años en prisión por un homicidio que él no cometió. Danny Larson, 16 años en prisión, completamente inocente, mala praxis de la policía, corrupción, muchos problemas en este caso de Los Ángeles. Reggie Cole, 17 años en prisión, mala identificación. Guy Miles, 18 años en prisión, mala identificación. Jason Rivera, 19 años en prisión, mala identificación. John Stoll, 20 años en prisión. Es un caso de corrupción con, todos, la policía, fiscales, en la ciudad de Bakersfield, California. Bakersfield tiene más condenas raras que todas las ciudades en los Estados Unidos. Hay una película sobre este caso también, se llama Witch Hunt. Ken Marsh, 20 años en prisión. Eso es un caso de bebé sacudido, muy triste, completamente inocente. Horace Roberts, 20 años en prisión, mala investigación de la policía. Susan Johnson es otro caso con un bebé completamente inocente, 21 años en prisión. Tim Atkins, otra vez, 23 años en prisión, mala identificación. Bill Richards, 23 años en prisión, mala investigación de la policía. Alan Jiménez es otro caso con un bebé completamente inocente, 24 años en prisión. Glenn Boyd, mala identificación, 27 años en prisión. Quentin Morris, mala identificación, 27 años en prisión. Y este caso, Marilyn Molero, es muy interesante. Marilyn fue mi primer cliente hace 25 años. Yo trabajé en su caso 25 años. Yo inicié su caso cuando yo tenía 29 años y yo terminé su caso el año pasado cuando tenía 55 años. Casi toda mi vida trabajando en este caso. Roland Adams, 28 años en prisión, mala identificación. Y Mike Handline, número 1 en California, 36 años en prisión, completamente inocente. Y la mujer aquí en esta foto es su esposa. Su esposa esperó 36 años por su esposo. Completamente inocente, un caso de corrupción de la policía, de toda la gente en este caso. Y esos son mis casos. Hay casos como eso en todos los proyectos inocentes en los Estados Unidos, en el mundo. Y ahora tenemos casi 3,000 casos documentados de inocentes. No es como hace 20 años, 25 años, cuando la gente piensa, no hay inocentes en prisión, no es posible, tenemos el mejor sistema criminal en el mundo y es imposible. Bueno, ahora sabemos, es muy posible. Y es cierto que hay inocentes en prisión, pero no es solo un problema aquí en los Estados Unidos, es un problema en todo el mundo. Entonces,
Yo quiero proyectos inocentes en todos los países del mundo, cientos y cientos más proyectos, cientos y cientos más abogados trabajando en esta área. Entonces, tenemos una red de proyectos en Latinoamérica, se llama redinocente.org y aquí es la información. El sitio de web para mi proyecto, Proyecto Inocente de California, es californiainnocenceproject.org y yo estoy en Facebook, Instagram y Twitter como Justino Brooks. Justino Brooks. Entonces, sígame en Twitter y Instagram Justino Brooks. Ok. ¿Hay preguntas? Ok, sí, gracias. Yo, bueno, muy interesante lo que nos ha expuesto y una de las primeras dudas, inquietudes que tengo es si se dan problemas de corrupción o de la forma de trabajar, la forma técnica o profesional de trabajar de la fiscalía, de la policía, cuando ustedes conocen de estos casos de que son inocentes, de que las pruebas no son realmente justas o las necesarias para condenar a alguien, la fiscalía no tiene la obligación de actuar para tratar de solucionar el error o ellos ya no pueden hacer nada. Es una buena pregunta y para mí, con las reglas éticas, sí, por supuesto, ella tiene esta obligación. Pero el problema es que muchos fiscales piensan, es imposible. Bueno, hay inocentes sin prisión, pero en mi oficina nosotros no tenemos este problema. Entonces hay muchas peleas entre yo y fiscales, pero hay excepciones. Por ejemplo, ahora en los Estados Unidos, en muchas oficinas fiscales, ellos tienen sus propios proyectos inocentes y ellos trabajan con nosotros en los casos. Y eso es lo mejor, porque Claro. cuando los defensores y fiscales trabajan juntos en los casos, ok, vamos a reparar el problema, pero es el opuesto en muchas ciudades. Pero, y en estos casos que hay gente que ha tenido 10 años, 5 años, 20 años, el Estado los tiene que indemnizar por el error judicial. Sí, y en California, mi oficina escribimos una ley en California y los inocentes reciben $150 por cada día que ellos estaban en prisión. Entonces, mis clientes que tenían 20 y 30 años en prisión reciben ahora como $1 millón. Y ahora hay muchos cambios porque el gobierno no quiere pagar este dinero y ahora en 38 estados de los Estados Unidos tenemos leyes como eso. Perfecto. Una inquietud más. Estas apelaciones, porque entiendo que cuando ustedes consiguen evidencias de que la persona es inocente, ustedes tienen que iniciar un nuevo juicio, pero eso se lo hace ante una corte federal o ante la misma corte del estado. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, en casi 95, 97% de los casos son casos estatal. Es muy difícil ir a cortes federal. Necesitan un área constitucional en el caso. Y también los defendientes en las apelaciones solo tienen un año para ir al corte federal con su caso. Y en casi todos los casos el tiempo pasó. Es imposible ir al corte federal. Entonces, como 95% de mi trabajo está en cortes estatal en California. Perfecto. Ok, no sé si alguien más del auditorio tenga alguna inquietud. Sería bueno de una vez poder conocer. Ahora, solamente ven casos de índole de abuso, de prisiones que por asesinato,
o también otro tipo de problemas que vayan a presión a la gente? Por ejemplo, no sé, estafas, de todo tipo de casos o solamente. La mayoría de nuestros casos son casos homicidios, casos de violación. ¿Por qué? Porque en estos casos hay evidencia física y es posible probar inocencia. Ah, por ejemplo, es casi imposible probar inocencia en un caso de drogas, porque en un caso de drogas es muy sencillo. Tiene las drogas y sabe que tiene las drogas. Y si el jurado piensan que este hombre tenía las drogas y saben que tiene las drogas, es imposible imposible probar inocencia. Entonces, en muchos tipos de casos es casi imposible, pero casos de homicidios, casos de robos, casos con muchos testigos o evidencia física, es posible probar inocencia. Mm, perfecto. Bien, creo que igual nos quedan unos minutos. No sé si desee ampliar algo de la exposición. En teoría no tenemos más preguntas. Yo ¿Estás tuve en la una escuela, oportunidad. estás en una escuela secundaria ahí? Sí, ahorita sí, estoy cerca. Qué bueno. Sí, tuve un asunto que atender y ya se me complicó. Quería comentarte, Justin, yo tuve la oportunidad de estar en New York con un amigo abogado y estuve ayudándolo y vi un poco de temas de inmigración, temas de tránsito, corte federal, corte estatal, y siempre me llamó la atención el tema de federal, ¿no? De cómo la ley federal, depende de las circunstancias, se puede transformar un problema en una ley federal. Si yo estoy yendo de un estado a otro, por ejemplo, en un tren, algún problema que exista dentro del tren se pudiese transformar en un asunto federal. Entonces me pareció muy interesante cómo, dependiendo de las circunstancias, resulta que me topé con un tema mucho más grave, entiendo que es cuando estoy ante un crimen federal, pues, ¿no, verdad? Sí, sí, sí. Pues es muy interesante en los Estados Unidos porque la mayoría de casos criminales son casos estatal. Pero, por ejemplo, yo vivo en San Diego y la frontera aquí en San Diego, hay más gente que pasa en la frontera aquí en este condado que todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos más casos federales en San Diego que todos los Estados Unidos. Pero casos de inmigración, casos, por ejemplo, abuso contra un agente federal, casos en Washington, D.C., en tierra federal, son casos federales, pero la mayoría de casos criminales son casos estatales. Perfecto. Ok, creo que en este caso podemos, perdóname un segundito. Bien, creo que no sé si alguien tiene alguna otra inquietud, algún comentario. Ok. Hola, buenas tardes, perdón. Mi nombre es Rubiana, ya también trabajo para el doctor Brooks, en este caso dentro del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, y para mí sí era importante pues platicar un poco nada más acerca de Red Inocente y lo que hacemos desde ahí, porque justo todo lo que ha platicado el doctor Brooks es posible para toda América Latina. Tenemos un proyecto en Ecuador, pero no está en Guayaquil, así que bueno, la invitación es si realmente hay estudiantes o profesores que les interesa este tema y que estuvieran abiertos en algún momento a crear su propio proyecto, estamos con muchísimo gusto a su disposición. Como él lo dijo, todo es de forma gratuita. Nosotros como institución proveemos a los proyectos Inocencia todas las herramientas para que puedan ustedes abrir su proyecto y todo lo hacemos de forma gratuita. Realmente es un proyecto muy interesante y que por supuesto pudiera aportar mucho para Guayaquil y sus alrededores. Así que la invitación por parte de nosotros es que si les interesa lo que hacemos en California, se comuniquen con nosotros y con gusto podremos apoyarles a que ustedes abran también su proyecto. ¿En qué parte de Ecuador están?
Estamos en la capital, tenemos un proyecto que está trabajando por fuera, es un despacho privado, pero ellos tienen estudiantes de varias universidades y entiendo que solamente su capacidad está para ver proyectos, perdón, casos pues locales, ¿no? Entonces, por supuesto que hay mucho que cubrir en Ecuador, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos un consultorio jurídico, no sé cómo, no sé cuál sería, una especie, creo que es, por ejemplo, se llama creo que Legal Defense Free, para las personas que no tienen recursos suficientes. Nosotros le damos asistencia legal gratuita y quizá pudiese iniciarse un proyecto de ese tipo en Guayaquil, ¿no? En la Universidad de Guayaquil, aprovechando el consultorio jurídico que tenemos. Pero bueno, habría que conversarlo en detalle, pero eh, son cosas que se pueden implementar para precisamente aliviar la carga de las personas, ¿no? Que injustamente han sido condenadas, pues, y bueno, a veces no tienen más ayuda que alguna institución de beneficencia, de ayuda que pudiese darles una esperanza, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, en tal caso, si no hay alguna otra acotación más, yo estoy encantado de haber participado en esta sesión como moderador, de haberlos conocido y bueno, pues ha sido muy enriquecedor lo que ha podido exponer Mr. Justin Brooks al respecto y le doy una vez más las gracias. Un honor. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Pase bien.